Es de conocimiento general que durante la presente administración del Ejecutivo Federal se ha dado prioridad a no hacer solo megaobras en el centro del país o en el norte del mismo, sino que también se le está dando un enfoque al sur del país, algo que no, de acuerdo con el titular del Ejecutivo Federal, no pasaba en sexenios anteriores. Dentro de las obras que se han planteado durante este sexenio, se planeó el Tren Maya, una obra que desde el inicio fue muy controversial, porque si bien se plantea que va a traer grandes beneficios económicos a la zona sur del país, también había muchos grupos y comunidades indígenas, así como algunos especialistas en materia medioambiental, que mencionaban que esta obra podía traer grandes daños al ecosistema de la región, así como que podía afectar el estilo de vida de muchas comunidades indígenas. La justificación del presente tema será abordado a través de tres dimensiones. Uno, en cuanto a la relevancia, que es la importancia del tema, pues la comunidad de Calakmul se localiza en una reserva natural protegida que lleva el mismo nombre, en donde se encuentran diferentes comunidades indígenas, en donde se pondría en riesgo la riqueza cultural que existe en dicha región, así como graves afectaciones a los recursos naturales en cuestiones de deforestación, extinción de flora y fauna y otras consecuencias. Por otro lado, en la cuestión de su vigencia, que es un tema actual, derivado que el anuncio del proyecto del Tren Maya fue dado en diciembre de 2018, así como el proceso de consultas fue realizado el 15 de noviembre de 2019 y por ello se siguió con un proceso en donde se hubo una suspensión definitiva para esta obra y posteriormente las autoridades consideraron esta obra como parte de actividades esenciales a pesar de la pandemia existente del COVID-19, continuando con actividades en el presente megaproyecto. Por otro lado, en cuestiones relacionadas con la pertinencia, las condiciones jurídicas y actos que ha habido por parte de las autoridades han generado intromisiones en la toma de decisiones de los poderes, una suspensión definitiva y un pronunciamiento por parte del FUNATUR contradictorio a esta suspensión definitiva. Para obtener el consentimiento de los grupos indígenas, así como los grupos afectados, se optó por realizar una consulta popular, la cual, como pueden ver en la diapositiva, consta de 5 etapas: los actos previos, la asamblea informativa, la asamblea deliberativa, la asamblea consultiva y el seguimiento. Primero que nada, en los actos previos se tuvo que decidir 5 regiones, las cuales eran las más afectadas por la construcción de esta mega obra. Después de delimitar estos estados, se delimitó a las comunidades indígenas que iban a ser más afectadas o afectadas directamente por la construcción de esta magna obra. Después se realizó una asamblea informativa. Esta asamblea informativa tenía como propósito mencionarles todos los aspectos técnicos de la construcción de la obra a estas comunidades indígenas para que a la hora de que tuvieran que votar en la asamblea consultiva lo hicieran de una manera informada. El problema aquí es que en la asamblea informativa se invitó a 1,440 comunidades indígenas de las 5 regiones o 5 estados antes mencionados. Sin embargo, solo asistieron 1,078 de estas comunidades. Quiere decir que alrededor del 25%, poco más del 25% de las comunidades no fueron informadas adecuadamente por el gobierno de este megaproyecto, y si es que fueron informadas, no fueron informadas por fuentes oficiales. Puede que hayan sido informadas por otras comunidades indígenas, sin embargo, no es el medio ni la forma apropiada que se debió haber hecho. Posteriormente, en la asamblea consultiva, se supone que consiste en que las comunidades indígenas tienen que llevar propuestas que se deben de tomar en cuenta para continuar con este megaproyecto, con esta mega obra. Además de eso, cuando se realiza la votación de si van a aprobar o no el proyecto. El problema aquí también es que hubo incluso menos participación en la asamblea consultiva que en la asamblea informativa. ¿Por qué? Porque en esta ocasión solo participaron 68.40 de las comunidades invitadas. Es decir, de las 1,440 comunidades consideradas para participar en estas asambleas, solo participó 985 comunidades, lo que quiere decir que 3 de cada 10 de estas comunidades no tuvieron representatividad a la hora de esta asamblea. Posteriormente, y después de llegar a los acuerdos que propusieron las comunidades indígenas, el gobierno prometió que iba a tomar en cuenta estas propuestas y que las iba a ir incorporando en el megaproyecto. Sin embargo, en el informe oficial del gobierno no se menciona cuáles propuestas se tomaron en cuenta, cuáles no,
cómo se van a incorporar, cuándo se van a incorporar, lo que quiere decir que hay un pequeño problema aquí en la transparencia de este megaproyecto, puesto que en realidad, y a pesar de que se prometió en los acuerdos, no nos consta o no hay forma de verificar que en realidad sí se está realizando de la manera en que se prometió. Por último, en la etapa de seguimiento, se creó una comisión de seguimiento y verificación, la cual tiene como objetivo el verificar que se cumplan los acuerdos a los que se llegó en la Asamblea Consultiva. Esta comisión se encuentra conformada por 293 integrantes. Algunos de ellos son autoridades gubernamentales y otros son ciudadanos, así como representantes de las comunidades indígenas. Sin embargo, en el documento antes mencionado, no se menciona en ninguna parte cuántos de estos son ciudadanos y cuántos de estos son autoridades, por lo que nos queda la duda de qué tan representadas o no están las comunidades indígenas. La protección del derecho a un medio ambiente sano se ha visto basado en la tutela de una buena voluntad por parte del Estado. Sin embargo, como lo define Piccolotti y Bordeney, la justiciabilidad se entenderá como la posibilidad de reclamar ante un ente judicial de manera eficaz, precautoria y expedita el hacer valer las obligaciones y derechos que protegen al medio ambiente para lograr una efectiva protección del mismo, así como que las mismas exigencias sean cumplidas por parte de la autoridad y por ende logren su cometido. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la justiciabilidad no es procurada por las autoridades? Primeramente, en el caso de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, esta fue denominada tal cual mediante un decreto oficial, en donde se especifica que son terrenos inafectables. Así también, esto está dispuesto en el artículo 63 de la LEGEPA, en donde se habla del área natural protegida, en donde se menciona que las zonas o áreas naturales protegidas deben de ser destinadas para las condiciones que se especificaron en el decreto oficial. Por lo tanto, resulta inconcebible que esta zona se haya considerado para el megaproyecto del Tren Maya dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Por otra parte, dentro de la consulta popular, la falta de información para las comunidades en la realización de la consulta, así como de las posibles consecuencias a futuro que traería esto, no solo en cuanto a la evaluación del impacto ambiental, sino también en cuanto a la pérdida de cultura, ha ocasionado que las comunidades tengan que exigir su derecho mediante un amparo presentado por parte de las comunidades que pertenecen a la zona de Calakmul, en donde los actos reclamados son la consulta indígena, la jornada y jornadas de ejercicio participativo ciudadano y la aprobación del proyecto de desarrollo denominado Tren Maya, lo cual produjo de una suspensión definitiva el 3 de marzo de 2020. Por otro lado, la falta de transparencia que ha habido durante este megaproyecto del Tren Maya se ha visto reflejado en la falta de información por parte de las páginas gubernamentales como es el CICE en cuanto a los expedientes, o bien la omisión en informes de resultados por parte de las autoridades en cuanto a cifras relacionadas con la consulta o de otra índole en cuanto al proceso del juicio de amparo. Por lo que la tutela ambiental se ha visto carente en cuanto al bien jurídico autónomo que vendría siendo la reserva de la biosfera de Calakmul, así como la vulneración de los derechos humanos de las comunidades habitantes en dicha zona, trayendo como resultado una intromisión de poderes por parte de quienes han sido parte de este juicio, puesto que a pesar de que ya había una suspensión definitiva en cuanto a esta obra, el Fondo Nacional del Turismo se pronunció y dijo que continuaría con las obras, pero estas en relación a rehabilitación y mantenimiento, no enfocándolas en cuanto a la creación de nuevas construcciones que aún no existen. Por tanto, continúan las obras del proyecto del Tren Maya, ocasionando una carencia de justiciabilidad, pues hay una falta de eficacia de medidas expeditas y precautorias para la protección del derecho ambiental tanto de la reserva como de las comunidades que habitan a ella. Resulta necesario establecer una comparabilidad entre casos de México como de otros países. En este caso, escogimos unos casos de Colombia y Ecuador. Y bueno, empezaremos con la jurisdicción nacional en el caso de la Laguna del Carpintero en Tamaulipas. En este caso, pues básicamente se trata de que Tamaulipas, como tal el estado, trató de construir un parque temático u acuático en una laguna que se encuentra ubicada ahí mismo
en Tampico, y dos mujeres activistas, presentaron una demanda de amparo porque se les estaban violentando sus derechos a un medio ambiente sano, entre otros, pero ese es el más importante. Aquí hubo 4 principios muy importantes que se trataron en el caso, los cuales fueron el primero, el principio de precaución, que como hemos visto a lo largo de la clase, pues implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades riesgosas para el medio ambiente. También estuvo el principio indubio pro natura, que es el del medio ambiente, que básicamente en este caso la sala indicó que si en un proceso existe una colisión entre el medio ambiente y otros intereses, los daños o los riesgos no pueden dilucidarse por falta de información. Deberán tomarse las medidas necesarias a favor del medio ambiente, además de que este exige que la actuación de las autoridades ante la incertidumbre científica sea a favor de la conservación y protección de la naturaleza. Así también tenemos el principio de participación ciudadana, pues básicamente se reconoce como el derecho de las personas a acceder a la información sobre el medio ambiente que tengan las autoridades y la obligación del Estado para fomentar y sensibilizar la participación ciudadana. Y por último, pues tenemos el principio de no regresión, que se refiere a la limitación de los poderes públicos para no disminuir o afectar el nivel de protección ambiental alcanzado. Y bueno, básicamente en este caso, pues se creó un criterio, jurisprudencial en el cual nos indica que para que exista un interés legítimo o para promover un amparo en materia ambiental, debe existir un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado. En ahora el caso Colombia. Aquí en Colombia, como hemos visto también a lo largo de las clases, el medio ambiente es un sujeto de derecho, es decir, es como si fuera una persona como tal. Entonces, bueno, en el año 2018, el Tribunal de Colombia le exigió al gobierno que se deberían tomar medidas urgentes para proteger la selva amazónica y detener su creciente deforestación. Como vemos aquí en la imagen, Colombia, literalmente la mitad de Colombia es selva virgen del Amazonas, igual de grande que Alemania e Inglaterra, el espacio que tiene la selva amazónica de Colombia. Y bueno, aquí los activistas versus el gobierno, y pues bueno, presentando su demanda ante los tribunales, ganaron esta demanda o este amparo en ese país para frenar la deforestación. Y bueno, esta frase me pareció muy importante, que dice que está claro que a pesar de numerosos compromisos internacionales y regulaciones, el Estado colombiano no ha abordado de manera eficiente el problema de deforestación en la Amazonia. Me parece muy importante que mencionarlo porque es una frase del Supremo Tribunal y ellos incluso se están dando cuenta que aunque, por ejemplo, ellos tengan un tratamiento hacia el medio ambiente muy avanzado, como es que sea un sujeto de derecho, pues aún así ellos todavía no cumplen en su totalidad con sus deberes de protección y de prevención. Tenemos a Ecuador. Ecuador también es un país que tiene al medio ambiente como sujeto de derecho y aquí pues en la Amazonia los pueblos indígenas en este año, de hecho, bueno, años pasados han tenido varias violaciones a su derecho humano al medio ambiente por cuestiones de que el gobierno y algunas empresas están tratando de invadir para obtener recursos. Entonces, bueno, en este año del 2020 lo relacionamos con México porque aparte de que, como mis compañeros ya mencionaban, la justiciabilidad no tiene como paso en este tema, tampoco en Ecuador, aunque tenga este tipo de tratamiento hacia el medio ambiente, hubo un derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca, que está en las selvas amazónicas, y este derrame ha puesto en peligro a las comunidades que viven allí, que son comunidades de pueblos indígenas o pueblos originarios, y ellos están tratando de obtener justicia, pero desde antes que no la podían obtener, ahora menos por el coronavirus, todo se ha parado básicamente. Entonces, básicamente, están como en el mismo nivel que nosotros en el tema del Tren Maya.
Aunque la falta de certeza sobre las zonas que afecta el proyecto nos impide identificar con exactitud los impactos puntuales que se pudieran ocasionar al hábitat y a los ecosistemas en Calakmul, es posible identificar que el Tren Maya y las obras conexas causarán diversos riesgos e impactos ambientales. Esto atenta contra lo establecido en el artículo 4 de la Constitución mexicana en relación a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que será el propio Estado quien garantizará el respeto a este derecho. Sin embargo, otra arista todavía más relevante del presente análisis es la de los derechos humanos centrada en los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han expresado su deseo de definir y perseguir conforme a los estándares internacionales su propio desarrollo económico, social y cultural, como expresión fundamental de su libre determinación. Los pueblos indígenas han denunciado continuamente la limitación de este derecho debido a los modelos de desarrollo impuestos en sus territorios y, en particular, el auge de los proyectos tanto extractivos como energéticos y a los proyectos de inversión producto de reformas legislativas y de políticas económicas que han tenido impactos negativos sobre sus derechos e intereses. De igual forma, han denunciado que estos megaproyectos se realizan sin consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada, sin la obtención de su consentimiento e incluso ante suspensiones judiciales. Es por esto que nosotros consideramos que la discusión debe de partir de lo dispuesto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 3. En esta se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y que es en virtud de este derecho que ellos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. La importancia de este derecho recae en que funge como pieza clave para el acceso a todos los demás derechos y que es el único camino para que los problemas que enfrentan las comunidades se resuelvan desde la visión interna de estas mismas. Es así que el derecho a la libre determinación es el derecho fundamental en que se basa el consentimiento libre, previo e informado. El principal objetivo de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas debe entenderse en el marco de la interpretación de la función de la consulta como una salvaguarda de los derechos humanos sustantivos de los pueblos indígenas. Esto encuentra su fundamento en el Convenio 169, específicamente en el artículo 6, apartado 2, el cual nos señala que la consulta con los pueblos indígenas debe de llevarse a cabo de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, esto con la finalidad de poder llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Asimismo, otro de los fundamentos es el que se encuentra en la declaración en su artículo 19, que menciona que el consentimiento libre, previo informado de los pueblos indígenas debe obtenerse antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que les afecten. Y a su vez, el artículo 32, apartado 2, menciona que antes de la aprobación de proyectos de desarrollo que afecten a sus tierras, territorios y otros recursos. Por último, resulta importante que destaquemos el hecho de que los derechos humanos son esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible y que además los proyectos de desarrollo que no tienen este enfoque de derechos humanos, incluyendo de derechos de los pueblos indígenas, no pueden ser sostenibles. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso para asegurar que nadie, incluidos los pueblos indígenas, se queden atrás. Una de las conclusiones a las que llegamos es nuestra propuesta de solución, la cual consta de la sugerencia de buscar la suspensión definitiva de la obra Tren Maya, tomando como base que la consulta no se llevó a cabo atendiendo al derecho humano de los pueblos indígenas a su libre determinación y al derecho al medio ambiente sano. De igual manera, sugerimos que se promueva el diálogo en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y las autoridades, y que se le dé prioridad en las decisiones a los pueblos indígenas. Nuestro aprendizaje como equipo fue principalmente la utilización de instrumentos internacionales para el análisis de la investigación, así como de la normativa y la competencia aplicable en relación a las evaluaciones que debieron haberse llevado a cabo para la aprobación de la obra del Tren Maya. Adquirimos términos aplicables en materia ambiental, como lo es el de la justiciabilidad. ¿Qué nos dejó para nuestro desarrollo académico y profesional el estudio del tema expuesto? Principalmente el comprender la trascendencia que tiene la materia ambiental y las implicaciones de que el derecho ambiental no sea aplicado y protegido a cabalidad, puesto que puede desencadenar una serie de violaciones a los derechos humanos. Nosotros consideramos que debería ser importante que la implementación de los megaproyectos diseñados para impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto en México tengan un enfoque holístico,
y que se respete lo dispuesto en la legislación aplicable tanto nacional como internacional y que de igual forma se lleven a cabo de manera transparente.